Existe un salmo que durante siglos ha sido considerado el escudo más poderoso que un creyente puede llevar consigo, un salmo que los santos recitaban en medio de persecuciones que las madres católicas susurraban sobre las cunas de sus hijos en noches de tormenta y que hasta hoy millones de fieles repiten cuando el miedo los paraliza. Pero lo que muy pocos saben es que el Salmo 91 esconde una condición que la mayoría pasa por alto cuando lo reza, una condición sin la cual sus promesas de protección no pueden activarse plenamente en tu vida. Y cuando la entiendas, tu manera de orar, este salmo va a cambiar para siempre. Pero antes de llegar a eso, necesito que entiendas que este salmo no es una fórmula mágica, sino una declaración de confianza nacida en circunstancias que probablemente se parecen mucho a las tuyas. Piensa en la última vez que te acostaste y no pudiste dormir porque algo te preocupaba, esa sensación de peso en el pecho, esa mente que no se detiene repasando todo lo que podría salir mal, la enfermedad que temes, la situación económica que te ahoga, el hijo que está lejos, el futuro que se ve borroso, esa vulnerabilidad, ese sentirte expuesto ante fuerzas más grandes que tú. Es exactamente el punto de partida del Salmo 91, porque fue escrito para personas que como tú y como yo conocen el miedo. El Salmo abre con palabras que contienen una profundidad inmensa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y aquí necesito que prestes mucha atención, porque esta primera línea no es una introducción poética, es la llave que abre todo lo que viene después. La mayoría la leí rápidamente para llegar a las partes sobre protección contra la peste y el terror nocturno, pero Dios la puso al principio porque es la condición de la que te hablé al inicio. Y en unos minutos vamos a entender exactamente qué te está pidiendo Dios a cambio de esa protección sobrenatural. Porque lo que sigue es una de las listas de protección más impresionantes de toda la Escritura. Dios promete librarte del lazo del cazador, cubrirte con sus plumas, que no temerás el terror nocturno ni la flecha que vuela de día, que caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te alcanzará. Lo que Dios describe ahí no es una protección parcial ni un pequeño consuelo, es una fortaleza sobrenatural que desafía toda lógica humana. Y entonces surge la pregunta que probablemente ya te estás haciendo. Si Dios promete toda esa protección, ¿por qué hay católicos fieles que sufren, que enferman, que pierden a sus seres queridos? ¿Es que el Salmo no funciona? Esta pregunta es crucial, y si te quedas conmigo hasta el final, vas a escuchar una respuesta que puede reconciliar tu fe con la realidad de tu dolor. Volvamos a esa primera línea. El que habita al abrigo del Altísimo. La palabra clave es habita, y necesito que entiendas la diferencia entre habitar y visitar. Visitar el abrigo de Dios es buscar a Dios solo en la emergencia, abrir la Biblia solo cuando la desesperación obliga y cerrarla apenas las cosas mejoran. Habitar es hacer de la presencia de Dios tu residencia permanente, el lugar desde el cual vives cada momento, no solo los momentos de crisis. Es lo que la Iglesia nos enseña cuando nos invita a la oración constante, a la vida sacramental, a hacer de cada día una ofrenda. La Virgen María entendió esto como nadie. Su vida entera fue un habitar constante en la presencia divina, una disposición permanente del corazón que hizo que cuando llegó el momento más extraordinario de la historia, ella estuviera lista para decir: hágase en mí según tu palabra. A María no buscó a Dios solo en el momento sobrenatural. Ya vivía en ese abrigo, ya había hecho de Dios su refugio cotidiano. Y eso es exactamente lo que el Salmo 91 te invita a hacer. No recitarlo como un amuleto cuando tienes miedo, sino construir una vida entera dentro de la presencia de Dios, alimentada por la oración, por la Eucaristía, por el rosario, por esa conversación continua con el Padre que los santos llamaban oración del corazón. Ahora quiero que pienses en ese momento específico de tu vida en el que sentiste más miedo, no un miedo abstracto, sino ese que te hizo temblar, que te quitó el sueño. Tal vez fue un diagnóstico médico, una llamada que cambió todo. Esa noche mirando tu cuenta bancaria sin saber cómo ibas a alimentar a tu familia. Sea lo que sea, tenlo presente, porque lo que voy a decirte ahora está dirigido exactamente a ese lugar de tu corazón. El Salmo 91 no promete que esas cosas no van a suceder. Lo que promete es algo infinitamente más poderoso, que cuando sucedan no estarás solo, que hay alas que te cubren, aunque el mundo se sacuda, que la destrucción puede estar a tu alrededor, pero no puede tocar tu alma. La protección del Salmo 91
no es la ausencia de peligro, es la presencia de Dios en medio del peligro. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Jesús mismo lo demostró cuando fue tentado en el desierto, y el enemigo le citó este salmo para manipularlo, y él respondió no negando la promesa, sino rechazando su uso como espectáculo, porque quien habita en el Padre no necesita probar nada. Así que esta noche, o mañana por la mañana, o en cualquier momento en que el miedo toque a tu puerta, quiero que hagas algo diferente. No recites el Salmo 91 como una fórmula, sino detente en esa primera línea. Cierra los ojos y con toda la honestidad de tu corazón, dile a Dios, quiero habitar en tu abrigo, no visitarlo, quiero que tu presencia sea mi hogar. Y luego quédate en silencio, porque en ese silencio es donde Dios te va a responder a veces con una paz que no tiene explicación, a veces con una fortaleza que aparece justo cuando creías que ya no podías más, a veces simplemente con la certeza de que estás cubierto. Y quiero que sepas algo más. El hecho de que estés escuchando esto hoy no es casualidad, no es un algoritmo, es la providencia de Dios, que conoce exactamente lo que estás viviendo, que ve las lágrimas que nadie más ve, y que quiso traerte hasta aquí para recordarte que el Salmo 91 fue escrito para ti, para este momento exacto, para que entiendas de una vez por todas que el Altísimo te ha ofrecido su abrigo, y que lo único que necesitas hacer es quedarte ahí, vivir ahí, porque bajo esa sombra no hay miedo que sobreviva, no hay noche que no termine, y no hay enemigo que pueda tocar lo que Dios ha decidido proteger.